Estamos en el espejodelpoder.com desde el ciberespacio con Juan José Llanes en este día 4 de octubre, martes 4 de octubre del 2011, y vamos a comentar brevemente los sucesos de los últimos días aquí en el estado de Veracruz, concretamente en la ciudad de Jalapa, que es desde donde llevamos al ciberespacio estos comentarios. Bueno, en primer lugar, el asunto de la seguridad y todas las variantes que tiene este asunto, que son la muy mala comunicación gubernamental, que ya lo dijimos en algún otro segmento, que son la falta de confianza de la gente en lo que dice el gobierno, derivado de lo mismo, de esa mala comunicación, y bueno, lo errático otra vez de las decisiones del gobierno y del gobernador, y me estoy refiriendo particularmente al caso del procurador Reinaldo Escobar, quien oficialmente ya había renunciado, incluso ya se había mencionado quién iba a ser la propuesta del Ejecutivo para que la ratificaran en el Congreso del Estado, y después, ahora sí que como dicen coloquialmente, el gobierno y el gobernador específicamente reculó y volvió a, pues bueno, dejó ahí en el cargo a Reinaldo Escobar. Sin embargo, eso fue la semana pasada, jueves y viernes. El jueves se supo de su renuncia, el viernes estaba renunciado y el sábado se desmienten a sí mismos, ¿no? La gente del gobierno. Bueno, y ahora ya, hoy que es martes, nuevamente se menciona como rumor, otra vez. Muy insistentemente el hecho de que el procurador se va. Y esto en el contexto de apoyos importantes en términos de dinero y de acciones concretas que está anunciando el gobierno federal en la Ciudad de México para enfrentar el gravísimo problema de la inseguridad que estamos viviendo aquí en el estado de Veracruz, que creo que ya ahorita pues estará compitiendo con Nuevo León, pero ahí van, yo creo que Nuevo León y Veracruz compiten por ver cuál es el más violento y el más emproblemado en este tema de la seguridad. Y bueno, pues esto merece algunos comentarios. Es bueno que el gobierno federal esté aventando apoyos, ¿no? O por lo menos que se vea la voluntad de hacerlo. Quién sabe si la estrategia sea adecuada, porque son muy pendejos en el gobierno federal, hay que decirlo. Pero bueno, por lo menos hay la voluntad, ¿no? Mira, sí, efectivamente. Creo que forma parte de lo mínimo que tendría que hacer el gobierno federal para por lo menos evidenciar, poner en claro que le importa el problema de la seguridad y de esta escalada de violencia que particularmente en Veracruz ha sido pues dolorosa, ¿no? Pero fíjate que en el caso que está estrechamente vinculado con todo, el de la Procuraduría de Justicia en Veracruz, digo, para recapitular, sobre todo para nuestros amigos que nos ven en otras partes, fíjate que, como recordarás, el actual procurador Reinaldo Escobar no podía ser procurador, y hay que decirlo así como es. Cuando inicia la administración... Estaba impedido legalmente porque venía de ser secretario de gobierno. Sí, entonces lo que hace el gobierno duartista... burlar la ley. En algo que a muchos nos pareció una tomada de pelo para los ciudadanos, y obviamente una manera de quebrar el orden. Burlarla, esa es la palabra. Orden jurídico, claro. Burlar la ley. Fue hacerlo subprocurador, dejar vacante el cargo de procurador. Aquí lo dijimos, Veracruz no tiene procurador. En un momento en el cual además, bueno, la violencia estaba empezando a crecer, lo cual no debe olvidársenos a los veracruzanos. Cuando la violencia empieza a detonarse, no teníamos procurador de justicia. Finalmente logran quebrar la ley con primero la burlan y luego la quiebran. ¿Cómo? Bueno, pues mandando a una propuesta de reforma a modo, por supuesto, a una obsequiosa y vasalla legislatura local para que la reformara, para que el señor Reinaldo Escobar pudiera ser procurador. Siempre dijimos aquí que no podía dudarse de las capacidades profesionales de Reinaldo. De que Reinaldo es un buen abogado y que a lo mejor en cualquier otro momento
bueno, su propuesta como procurador pues, hubiera sido aplaudida. En el contexto en el cual se llevan a cabo las cosas, bueno, francamente se volvió deleznable. La burla primero y la quiebra, la ley después, quiebra, sí. hizo el acomodo, o sea, hacerse la ley a modo, y obviamente eso solamente se presenta en los casos de los peores despotismos. Esto es, como la ley no se sujeta a mi voluntad, bueno, la compongo, la hago a modo. Bueno, eso fue lo primero. Luego, después de una gestión que ha sido francamente infortunada, sí. Algunas declaraciones muy delicadas, como aquellas de que los periodistas asesinados en Veracruz estaban vinculados con la delincuencia. Y eso hizo detonar una percepción ciudadana de que la estrategia de comunicación, que ya hemos dicho que está por los suelos, para explicarnos el fenómeno de la violencia y sobre todo para poder explicar el fenómeno de las víctimas de la violencia, pues era simple y sencillamente vincularlas con el crimen organizado. O sea, y presentábase entonces una doble victimización. O sea, eras víctima ante mortem, digamos, antes de que te balacearan, por ser objeto de un fenómeno que está desatado, y post-mortem te volvían a victimizar. Porque te acusaban de delincuente. Que había sido una víctima de los delincuentes, ¿no? Y eso es algo que obviamente se vuelve muy doloroso en el caso de los dos periodistas del diario Notiver que fueron asesinados. Y del ingeniero aquel que también perdió la vida aquí en Las Trancas en una refriega y que también acusaron de delincuente. Claro, y puedes hacer una lista interminable o del médico y la enfermera que murieron también como daño colateral en una refriega en la Plaza América, cerca de la Plaza Américas, hace ya algunos domingos, y que bueno, motivó que los propios trabajadores del Seguro Social protestaran. Somos trabajadores, no somos delincuentes. Pero bueno, esa estrategia de explicar o de incluso justificar las bajas de personas comunes y corrientes a través del imputarles vínculos con la delincuencia fue algo que de alguna suerte también se apuntaló con las declaraciones de Reinaldo Escobar. Muy, muy infortunadas, como bien lo apuntas. Luego, se presenta el muy también infortunado caso de los tuiteros, que acaba con una reforma horrorosa al Código Penal para criminalizar la libertad de expresión, como internacionalmente se está diciendo y acusando, y finalmente un recule también que tiene que firmar el propio procurador, que es el desistirse de la acción penal para que pudieran salir de la cárcel Martínez Vera y Bravo Paola. En todo el otro colofón, el muy también trágico suceso de la niña esta del colegio preparatorio, que encuentran después de muchos meses de estar desaparecida y de motivar una movilización, una verdadera movilización social en su búsqueda ante la prácticamente impasibilidad de las autoridades ministeriales, y que en su momento motivó la declaración también del procurador en el sentido de que pues la niña sufría violencia intrafamiliar, que había broncas con la mamá, etcétera. Aparece muerta la niña. En fin, y como corolario a todo esto, bueno, esta cuestión de que se va, no se va, siempre sí se va. Bueno, y el corolario, la mañana de, ¿qué fue? Jueves, ¿no? Miércoles, jueves, en donde los medios de comunicación anuncian, según dijeron fuentes oficiales, la salida de Reinaldo. En la mañana lo que tenías era en los noticiarios nacionales, en la televisión y también por radio, pues una especie de burla, porque el día anterior, en el contexto de un evento público, el señor procurador había dicho dos cuestiones que son tremendas. En Veracruz no pasa nada. Ahora, esa frase de en Veracruz no pasa nada, esa sí la dijo de manera muy puntual y específica y con esas palabras Reinaldo Escobar. Y la otra, que en Veracruz el turismo
abarrota los hoteles. Y obviamente, bueno, pues ya huelga decir, búsquenlo. Bueno, pues con todo y ese recuento que estás haciendo de la desastrosa gestión de Reinaldo Escobar, y sobre todo en este contexto, sí, de cómo están sucediendo las cosas, con todo y eso te voy a decir, y voy a tratar de ser breve, no es Reinaldo el que se debe de ir. No, evidentemente. Porque a eso quería yo llegar también. El asunto, finalmente, pues sí, es de violencia desatada, de delincuencia organizada que está suelta, de incapacidad del gobierno y de las policías para contener estos fenómenos, pero ese es un problema nacional, y ese es un problema que no directamente, o sea, sí está vinculado, por supuesto, pero no es de procuración de justicia. No es de solo procuración. No es de solo procuración claro. de justicia. No es el procurador, ni tampoco el secretario de Seguridad Pública, no. Bermúdez, porque tampoco es un asunto de seguridad pública, no, nada más. De cúpula gubernamental. Es un problema político. Y en eso, claro, es un problema político. Sí. Y en eso coincidieron todos los analistas nacionales. O sea, se anuncia la renuncia de Reinaldo Escobar y los comentaristas nacionales lo que hacen es, pues, encoger hombros, decir, bueno, pues se va el procurador, sí, pero a lo mejor eso no soluciona la problemática, ¿no? Yo creo que los que se tendrían que ir, hay que decirlo clara y abiertamente, son el secretario de Gobierno, Buganza, que pues no entiende de esto y no tiene por qué entender, porque él toda su vida fue un burócrata incrustado en la cúpula del panismo en el estado de Veracruz, nunca ganó una elección de nada y siempre estuvo a toda madre, ¿no? Y bueno, pues no conocía el Estado, no conocía los grupos, no sabe de esto, en pocas palabras, aunque tenga muchos años metido en el asunto de la grilla. Además de que, bueno, se supone que está ahí como pago a los servicios prestados en la campaña, por ejemplo, contra Miguel Ángel Yunes. ¿Quién sabe? Yo no sé si eso sea cierto o no, pero el hecho es que el señor no está funcionando en el cargo, porque si algo se está perdiendo, aparte de todo, derivado del mal manejo de la seguridad pública, pues es la gobernabilidad en el Estado. Claro, es que a eso quería yo. Entonces, el tema de seguridad pública, el tema de procuración de justicia, el tema de comunicación, el tema de la falta de confianza de los ciudadanos, es un asunto de gobernabilidad. Es igual a gobernabilidad. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad, simplemente. Y el encargado de eso es Gerardo Buganza. Es Buganza el que ya debiera estar en su casa, y es Gina Domínguez, que ha tenido un desastroso manejo mediático del asunto, que se está limitando a hacer lo que hacían los jefes de prensa de los años 50, boletines con cosas que nadie cree, claro, y queriendo tapar el sol con un dedo. Y obviamente así no es como no se puede. Va a resolver a Reinaldo lo renuncian, y bueno, tan fue cierto esta especie que ya incluso tenían al sucesor, sí, a Jorge Uscanga. Y parecía que en 25 años después de haberlo sido por primera vez vendría de procurador nuevamente. Y además, obviamente, daba la impresión también. Además con una lectura política ya. Con una lectura política muy clara. O sea, dijimos en algún otro espacio, en algún otro segmento, que la clase política veracruzana está menguada, y que no se identifica ningún cuadro del priismo veracruzano cercano hacia Peña Nieto. Al peñanetismo, salvo uno. Que es Uscanga. Que es precisamente Uscanga. Entonces, digo, los rumores estaban corriendo también en el sentido de que ya la primera disposición del Enrique Peña Nieto. De ese tamaño están las cosas en tu estado. Bueno, ahí las dejamos.